por lo menos es algo muy mecánico, siempre hay que hacer lo mismo. Esto se viene a complicar es cuando queremos encontrar las constantes de la solución más general posible. Profe, ¿usted de casualidad conoce el ejercicio que se inventó Daniel, el profesor Daniel? No, ni idea, ¿qué se inventó Daniel? El profesor Rodrigo la clase pasada nos planteó varios ejercicios y dentro de esos estaba uno de aplicación de ecuaciones diferenciales parciales sobre una pompa de jabón. Era como un cubo hecho con alambres sobre el que se dejaba caer una pompa de jabón y había que hallar la solución particular. Pues había que plantear las condiciones iniciales y de frontera y hallar la solución particular. Bueno, no sé, voy a hablar con él, pues, pero voy a mirar con el profesor Daniel el enunciado y yo lo puedo hacer y se los comparto en el claro. Es decir, Por favor. Y disculpe, más que la solución por ecuaciones, la solución particular es cómo se establecen esas condiciones iniciales. Profe, yo no he podido entender ese ejercicio y le he pensado mero rato y no he podido ver cómo se plantean esas condiciones. ok, voy a mirar a ver, yo no tengo ni idea, pues, yo tengo poco contacto pues, con los profesores del curso teórico, entonces no me entero de a mucho lo que ellos pasan en el curso teórico, simplemente sé pues los temas y listo. Bien, pero sí es una cosa importante que uno pueda aprender a plantear ecuaciones diferenciales, a plantear por lo menos la solución no, a plantear las condiciones de frontera a partir de un enunciado. Bien, entonces, por ejemplo, vamos a ver, por ejemplo, este ejercicio, vamos, este ejercicio es para que se le plantee condiciones de frontera, pero no se va a solucionar. Entonces, uno lo que dice es, por ejemplo, una varilla, de longitud L, tiene extremos aislados. Y hay transferencia de calor. Desde la superficie lateral al medio. Ese es el problemita. Simplemente tenemos una varilla longitud L, extremos aislados y hay transferencia de calor desde la superficie lateral al medio circundante que está a una temperatura de 50 grados. La temperatura inicial es 100 grados en toda la varilla. Entonces, es un problemita en el cual tenemos que imponer las condiciones de frontera. Vamos a suponer que esta es la varilla. Esta está la varilla. Supongamos pues que eso es una varilla, tiene longitud L. Entonces, uno cómo comienza a colocar las condiciones de frontera de este problema.
Entonces nos está diciendo que los extremos son aislados, es decir, estas partes de mi varilla son aislados. ¿Qué quiere decir que esos sistemas estén aislados? Que no va a haber transferencia de calor en esas partes de ese cilindro, ¿cierto? Entonces, lo que nos dice esa condición es que la temperatura, es decir, si nuestro sistema empieza aquí, si esto es el cero, entonces nos dice que en cero y en cualquier instante xt, esto es igual a la temperatura igual a cero, y nos dice que la variación de la temperatura con respecto a la variable x en x igual a 0 es igual a la derivada de la temperatura con respecto a x en x igual a 0. Entonces noten que estas segundas condiciones son las que me garantizan que no haya transferencia como una tasa pues de temperatura en los extremos. En x igual a 0 y en x igual a L no hay variación de la temperatura. Y tenemos también que la temperatura inicial es igual a 100, ¿cierto? Que es lo que me está diciendo aquí. La temperatura inicial en toda la varilla es 100. Entonces, esta sería... Yo interrumpo que hay algo que no entendí. Desde primero t de 0,x, ¿no sería t de 0,t? Sí, gracias. Aquí sería t de 0, t en cualquier instante de tiempo, t de L, 0 igual a 0. Sí, gracias. En cualquier instante de tiempo t en x igual a 0 es igual a la temperatura en cualquier L, para la parte circundante de la superficie lateral de la varilla. Entonces, claro, hay muchos ejercicios en los cuales te dicen un enunciado, y a partir de ese enunciado nosotros tenemos que sacar condiciones de frontera, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, en una cuerda, si a usted le dan una cuerda y le dicen la cuerda está con los extremos atados, si a usted le dicen que la cuerda está con los extremos atados, entonces, ¿qué condiciones debe poner? Entonces, por ejemplo, cuerda a los extremos. Entonces, cuando tenemos una cuerda atada a los extremos, esto está por aquí. Profe, qué pena, una pregunta. Cuénteme. En esa primera condición que planteas ahí de la temperatura para... Sí. ¿Esa condición inicial me la da el problema o...? No, mira que el problema te está diciendo solamente tengo una varilla de longitud L, tiene extremos aislados, ¿cierto? Y hay transferencia de calor de la superficie lateral al medio circundante, que está a una temperatura de 50 grados. La temperatura inicial dentro de la varilla es eso. Entonces tengo que esta es la temperatura inicial, esta otra nos está dando que los extremos están aislados. Y lo que tenemos aquí es que, bueno, por aquí se me olvidó escribir, no sé, vamos a escribirla por acá abajo. ¿Cómo es la ecuación de calor? De difusión de calor. Entonces tenemos que eso es una constante de difusión, la segunda derivada de la temperatura con respecto a X2, esto es igual a la derivada de la temperatura con respecto al tiempo, más o menos un beta por T menos T sub 0, donde este beta lo que nos dice son las pérdidas de energía pues ganancia o pérdida de calor. Entonces, en este caso en particular, tenemos que la función temperatura... Profe. Cuénteme. Vuelvo a la pregunta de Natalia, pues ya
Es decir, ahí coloca que la temperatura en X igual a 0, T es igual a la temperatura en L, 0. O esa también sería T, o esa sí sería otra condición, porque es que veo que eso pues va a dar una constante siempre. Sí, entonces, perdón, que alguien se iba a hablar. Sí, o sea, yo no entiendo por qué se asume que la temperatura en los extremos es cero. O sea, porque de entrada puedo asumir que la temperatura en cero y en L es cero. ¿Eso viene del flujo de calor o qué? Entonces, mira, entonces espérate. Primero, vamos a ver, esta es la separación de variables. Esta temperatura va a depender de X y del tiempo T, ¿cierto? ¿Cómo se distribuye la temperatura en todo por aquí, cómo se comporta la temperatura en cualquier X? ¿Cierto? Entonces, ¿cómo está haciendo esa transferencia de calor? Desde la varilla hacia el ambiente o desde el ambiente hasta la varilla. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros tenemos que mirar que cuando X es igual a 0, ¿cierto? Entonces, vamos a suponer que esa temperatura, pues aquí me están diciendo en este puntico. Es decir, en cualquier instante de tiempo t en X igual a 0, la temperatura es 0 y la otra condición lo que nos dice es que la temperatura en cualquier L, ¿cierto? En el tiempo t igual a 0 es igual a 0. Eso es como lo que... A ver, entre el calor desde la superficie lateral al medio que está a una temperatura de 50 grados. O sea, lo que dices es que no importa, en cualquier extremo tienen que estar pues a diferencia de temperatura para que haya esa transferencia de calor. Eso. Profe, pero entonces sería T de L, T. Pues no 0, sino Gracias, T. gracias. Bien, entonces, claro, lo más difícil de una ecuación diferencial es plantear sus condiciones iniciales. Muchas veces en el problema la dan, muchas veces no las dan. Entonces, lo que decía el compañero al principio de la bomba de jabón, toca mirar bien el enunciado y mirar cómo plantear las condiciones. Mirar qué tipo de condiciones son, si son de Dirichlet, de Neumann, de Cauchy. Entonces, cuénteme. Profe, no, continúe, disculpe. No, tranquilo. Entonces, esas condiciones de frontera se sacan muchas veces por el tipo de problema que tenemos. Entonces, muchas veces el problema, dependiendo, pues como uno ya sabe la solución, uno más o menos sabe qué tipo de condiciones de frontera puede imponerle a los problemas. Pero eso se va adquiriendo con la práctica, muchachos. Es que de la noche a la mañana voy a entender cómo imponen las condiciones de frontera a determinados problemas, ¿cierto? Eso nos lo dice, pues la práctica es la que nos da a nosotros información para saber cómo colocar las condiciones. Cuénteme. Profe, supongamos esto, yo tengo una superficie rectangular y a mí me dicen Sí. que esa superficie cumple la ecuación de Laplace. Sí. Entonces yo voy a tener un plano, es decir, si lo voy a parametrizar, voy a tener variables X y Y, van a dar cuenta de posición y una variable temporal. Entonces tengo tres variables independientes. No. Y cuando dicen que la solución de Laplace siempre la ecuación de Laplace, recuérdate que es el laplaciano de phi, y si te dicen en coordenadas cartesianas, siempre va a depender de X y de Y, ¿cierto? Sí, no hay parte temporal. Ahora, no necesariamente tiene que ser la de Laplace, puede ser una de calor, que es la de Laplace más la parte temporal, pero ya sí entraría en una ecuación de difusión. Pero siempre que ustedes les escuchen por ahí ecuación de Laplace, se están refiriendo a Laplaciana de phi igual a 0. De Poisson, entonces ya aquí aparece una distribución de carga. Entonces ahí dependiendo de lo que te diga el problema.
pero la Laplace siempre es una ecuación diferencial homogénea. Listo, listo. Y ahora, suponiendo que no tenemos esa superficie, sino que tenemos un cubo, porque ese sería como esa superficie sería la base de eso. Entonces, si fuera un cubo, entonces sería este laplaciano en 3 coordenadas, X, Y, Z. Y como yo no tendría que restringirme solo a una de las caras del cubo para poder aplicar la ecuación de Laplace. Entonces, hagamos de cuenta que ese cubo, esas líneas, las aristas del cubo son alambre. Entonces ahí dejo caer la pompa de jabón y ya sé que a través de esa pompa se propaga una onda. Ah, ya, sobre cada cara. Sobre cada cara se propaga una pompa. Entonces, ese phi sería la posición de una partícula de la pompa de jabón pues en el espacio. Sí. Entonces, viendo cómo oscila, por ejemplo, en la cara de arriba oscilaría hacia arriba y hacia abajo. No habría como un desplazamiento lateral. Pero si miro una de las caras laterales del cubo, iría hacia derecha e izquierda, no hacia arriba y hacia abajo. Entonces, yo tendría que demostrar, pues hallar una solución para cada cara del cubo o cómo sea una solución general en ese caso. En ese caso, ¿cómo haríamos una solución general? No, acuérdate que la solución general toca hacer una superposición de todas las posibles soluciones. ¿Cuál es el problema? Que las condiciones de frontera son las que nos van a decir a nosotros cuáles sirven y cuáles no. Es decir, usted cuando está planteando la solución más general posible de una ecuación diferencial, usted va a obtener una combinación de todas las soluciones posibles. ¿Y qué es lo que te restringe a usted la ecuación diferencial? Las condiciones de frontera. Las condiciones de frontera te dicen esto no sirve, esto no sirve, esto no sirve, esto sí sirve, ¿cierto? Entonces eso es lo que va a decir a nosotros, qué sirve y qué no. Ah, listo. Entonces ahorita podemos hacer un ejemplo con eso. Por ejemplo, ya estamos ahí. Ese es el ejercicio de Daniel, solo que no se toma el cubo completo, sino solo una L. ¿Sí me entiendes? Como que lo parten a la mitad. Una cuña. Sí, como si fuera una rampa. Entonces, es como si fuera... Profe, qué pena, ahí solamente se toman dos caras. Una es la cara que en el plano XZ y la cara del plano YZ. Bueno, la cara X, la cara YZ y ¿cuál más? Y XZ. Y XZ. Eso. Esa rampa. Y ahí se deja caer una papa de jabón. Bueno, entonces aquí, por ejemplo, si nosotros aquí tenemos dos planos de interés. Pues añaden que la longitud de una de las aristas es L. Añaden que esto es L, la arista. Sí, eso es L, sí. Ok. Sí, como le digo, yo voy a mirar más detenidamente este problema y trato de solucionarlo, pues se lo trato de subir ahorita más tarde al Classroom para que lo vean. Listo, por favor, Bien, profe. sí, toca pensarlo bien este problema, ¿listo? Listo, profe, gracias. Bien, entonces, bueno, está diciendo que, por ejemplo, si yo tengo una cuerda y nos dicen que la cuerda tiene los extremos fijos, me dice que extremos están atados o fijos, pues. Y la velocidad inicial de la cuerda es seno de pi x sobre l. Entonces, si nos dicen eso, entonces si uno dice, si mi función, voy a representar que esta es la función de onda de esa cuerda, o la ecuación de onda de esa cuerda, pues sabemos que nuestra ecuación de onda es bien conocida.
¿cierto? ¿Cómo solucionamos, cómo planteamos las condiciones iniciales? Pues como yo sé que está atada, entonces yo sé que en X igual a 0 y en L, la amplitud, note que este phi nos está dando la amplitud de la onda. Entonces, claro, en los extremos aquí en los extremos, como están fijos, esa amplitud va a ser 0. Y nos están diciendo que una velocidad inicial es de seno de pi xl. Entonces, la velocidad nosotros la definimos como la variación de esa amplitud. ¿Cómo es la variación de esa amplitud con respecto al tiempo? ¿En qué punto? Nos dicen que en el tiempo t igual a 0, esa amplitud o esa velocidad es seno de pi x sobre L. Entonces, esta es lo que nos representa la velocidad, y estas otras condiciones nos dicen cómo son las funciones de onda en los extremos, ¿cierto? Y hay otra condición que nos dicen que en el tiempo t igual a 0, bueno, nos dicen los extremos están fijos y la velocidad inicial es 0 y la cuerda inicialmente no está desplazada, o sea que la amplitud en el tiempo t igual a 0 es 0. Entonces, uno a partir del problema podría plantear pues, las condiciones de frontera. Por eso les digo que es muy importante pues como leer muy detalladamente los problemas en caso tal de que no nos den, que no nos den las condiciones de frontera. Profe, Cuénteme. entonces, volviendo al problema de, pues, el que estamos haciendo de la temperatura. Sí. Todavía yo no entiendo cómo puedo asumir que la temperatura es 0 en los extremos a partir de que me digan que no hay transferencia de calor. Pues, o sea, lo que yo veo del sistema, lo que usted ve que lo que yo veo del sistema es que el sistema está pues, a una temperatura inicial, no tiene transferencia de calor en sus extremos y pues empieza a perder esa temperatura, empieza a perder ese calor con el ambiente que está pues, a una menor temperatura, ¿cierto? Sí. Pero lo que no entiendo es por qué yo puedo asumir que en los extremos la temperatura es 0. Perdón, eso no tiene relación con que dice que los extremos son aislados o algo así. Sí, claro, pues tiene extremos aislados y no hay transferencia de calor y hay transferencia de calor desde la superficie lateral. Sí, eso es como mirando como la amplitud, cómo es la temperatura, mejor dicho, eso es como si fuera, no sé qué, si algo aislante, pues como que por ahí no hubiera transferencia de calor. Pero, pues no necesariamente la temperatura es 0, puede ser cualquiera, pero lo que sabemos es que no hay transferencia de calor. Sí, exactamente, o sea, que haya transferencia de calor, que no haya transferencia de calor, me garantiza que la temperatura sea 0 en ese punto. No. Entonces, mire que esta condición nos dice, pues, lo que usted dice, el hecho de que no haya transferencia de calor implica que la temperatura en esos extremos sea igual a 0. Entonces, ¿qué pasa? Recuerda que este T es como si fuera, bueno, ahí toca definir cómo es la definición de la temperatura, ¿cierto? ¿Qué es la temperatura? ¿Cómo se define la temperatura? Sería la energía interna del sistema. Sería como la energía interna del sistema. Y con la transferencia de calor, ¿cierto? Entonces uno ahí podría suponer una constante. En principio, en el tiempo t igual a 0, tú podrías poner cualquier constante, ¿cierto? Solo que a medida que pasa el tiempo, la temperatura va a ser ¿qué? Va a ser fija, ¿cierto? Sí. No va a variar. Entonces, y el calor, perdón, y el calor no sería respecto al tiempo. ¿Perdón, la qué?
en esa condición que planteas que el cambio de temperatura no sería respecto al tiempo, porque el calor es el flujo de temperatura a medida que transcurre el tiempo. Pero aquí lo que yo estoy diciendo es cómo la temperatura evoluciona en cualquier parte, en cualquier punto X. Aquí yo estoy refiriendo en los extremos. Bueno, aquí usted me dice es con respecto al tiempo. Sí, porque que sea adiabático quiere decir que, pues, que en esa superficie, a medida que transcurre el tiempo, la temperatura no va a cambiar, que eso vendría siendo el calor, ¿no? Sí, claro, cuando la temperatura varía con esa posición, pues sí, con el tiempo. Entonces, vamos por acá. Entonces, ¿cómo es la variación de la temperatura? Sino que es que mira que esto no tiene mucho sentido si yo lo evalúo en los extremos. Si evaluar esta dt sobre dt, bueno, no tiene pues como mucho sentido evaluar eso en x igual a 0, porque yo de antemano sé pues que esto, bueno, en x igual a l, que es la otra condición. Sí, en x igual a l y en x igual a 0, no tiene pues como, porque listo, entonces lo que uno hace es la derivada de la temperatura con respecto a x. Con respecto a x en x igual a 0 y la derivada de la temperatura con respecto a x en x igual a l. Entonces tú dices, ¿por qué no con el tiempo? Sí, porque decir que varía la temperatura respecto a X sería como ir viendo cómo cambia la temperatura a medida que yo me muevo a través de la barra, ¿cierto? Sí, X sí, eso es lo que yo voy viendo cómo cambia la temperatura. Yo la pongo a evolucionar respecto al tiempo. Yo sé que para cualquier tiempo T, la temperatura va a ser constante. Para cualquier tiempo t la temperatura va a ser constante. En los extremos. En los extremos, sí, sí, claro. En los extremos para cualquier temperatura t es constante. Pero entonces la cosa es, bueno, sí, aquí usted dice que cuando esto es igual a t, ¿cierto? Sino que las condiciones cómo se dan. Entonces vámonos cómo se plantean esas condiciones de Dirichlet y de Neumann y bueno, y las otras de Cauchy. Bueno, y hay varias condiciones de frontera. Entonces, uno lo que tiene que hacer es cómo es la derivada normal, es decir, es que yo creo que el problema es a la hora de definir cómo son ese tipo de condiciones de frontera. Entonces, Profe, con respecto a esa varilla, ¿no sería que la temperatura en 0 y en L es constante y por eso su derivada sería 0? sí, claro, es una constante. Sí, por eso, sí. Yo sé que esta en los extremos es constante, pero uno cómo calcula las derivadas de, bueno, primero uno cómo calcula las funciones. Entonces uno, las de Dirichlet, vamos a ver un poquito de esto. Usted plantea la separación de variables, dependiendo pues de X y una de tiempo. Usted plantea su solución general. Entonces, las condiciones de Dirichlet lo que nos van a hacer es cómo se evalúa esa función que yo encontré en la frontera, en la superficie. ¿Cómo son las de Neumann? Entonces, las de Neumann, lo que yo tengo que evaluar son cómo es la variación de esa amplitud respecto a la normal en la superficie. Es decir, si yo tengo esto aquí, bueno, este es mi vector normal, este es mi vector normal, mi varilla. Entonces, claro, que es una derivada normal. Eso se convierte como en un tipo de gradiente. Pues se puede ver como un gradiente esa función en esa etapa.
Entonces, ¿cómo es el gradiente ahí? Entonces, yo lo que hago es que esa normal va a ser la derivada de la función con respecto a x, porque el vector normal está en x, ¿cierto? Entonces, por eso nosotros definimos las derivadas en función de x. Ahora, si yo estoy por aquí en la parte lateral, ¿cierto? Ahora sí, ¿cómo es esta temperatura? En cualquier instante de tiempo x y en cualquier instante de tiempo t. Entonces, ¿cómo es esta función? En la parte lateral de esa varilla con temperatura. Entonces, mire que esto, bueno, y aquí también, claro, si usted hace la superficie, si usted hace aquí la superficie, también con un vector normal, entonces ahí tendríamos que hacer un gradiente, qué sé yo, ahí tendríamos ya que hacer algo más diferente. Pues ella sería como una derivada en una dirección radial, cómo es el comportamiento, por ejemplo, en la superficie. Tenemos una varilla, sino que es que esa es la cosa, como tenemos una varilla, es una cosa delgadita y uno la considera lineal, pero si nosotros vamos, por ejemplo, a un cilindro, entonces ya uno tendría que decir, bueno, ¿cómo es esa amplitud en el radio de esa varilla, por decirlo así? Entonces ahí ya tendríamos que mirar cómo es esto, o el problema no lo tiene que decir. Entonces, claro, cuando uno evalúa las derivadas normales, que son las condiciones de Neumann, tenemos que mirar cómo son las derivadas que tenemos que aplicar. Profe, una pregunta entonces, si tenemos por ejemplo una placa, ¿cómo definimos esas condiciones? Una placa, pues, ¿cómo tomaríamos el vector normal? Listo, entonces, espere, entonces eso es lo que yo voy, que no todos los ejercicios tienen la misma, no todos los ejercicios tienen las mismas condiciones de frontera. Si tú tienes una placa, entonces, bueno, incluso, bueno, es que no sé si se puede, yo creo que, no, ya no se puede porque, bueno, le decía, por ejemplo, una membrana, pues un disco, pues si esto está vibrando, una membrana, y eso está vibrando, ¿cierto? Entonces, para resolver eso, por el tipo de geometría, toca hacerse con BC, todavía no lo podemos hacer con cartesianas. Pero ¿qué pasa en el caso que tú dices de una placa, ¿cierto? Entonces en la placa, cuando uno tiene esto, tenemos otro tipo de condiciones, y las condiciones de estas placas son son Dirichlet. Estas son de este tipo. Simplemente me dicen cómo es la función en este extremo, en este extremo y en este extremo. Entonces, para placas, o por ejemplo, si yo tengo una, entonces yo tengo que imponer cuál es la condición acá, cuál es la condición en estos extremos, ¿cierto? Y son ecuaciones o condiciones de Dirichlet. Porque, por ejemplo, en el Rayleigh hay un ejemplo que es así muy similar, que pues, es así tal cual como el último de una placa infinita, solamente que al final tendría cero. Eso Y tiene. me pareció muy rara pues como las soluciones, porque pues lo intenté hacer y de la nada pues como que simplifican las soluciones como a solo dos constantes y fuera de eso la solución queda en términos como de un seno hiperbólico y la verdad es que no tengo ni idea de dónde sacan esas soluciones. Bueno, eso depende, pero entonces podemos revisar eso, podemos revisar, bueno, sino que, bueno, aquí fue como medio desordenado, pero entonces, no sé, es que eso sale, bueno, vamos por partes, voy a hacer un ejercicio lo más simple posible, para que, cuénteme, ¿qué estamos discutiendo? Lo del cilindro, ¿cierto? Sí, terminemos esto. Bueno, no. Yo acabo de ver un punto de termodinámica que no había, eran paredes adiabáticas y siempre le daban calor, entonces hay cosas raras. Habían paredes adiabáticas y le daban, no, adiabáticas y le daban temperatura.
sí había transferencia de calor y a pesar de que eran adiabáticos. Entonces, espere. ¿Qué es un proceso adiabático? Entonces, eso es lo que vamos a, pues lo que hay que identificar. Un proceso adiabático no quiere decir que no haya transferencia de calor, ¿cierto? Mire que en el programa no nos están diciendo que es adiabático, simplemente nos están diciendo no hay transferencia de calor. Un proceso adiabático es aquel en el cual la transferencia de calor es muy bajita, ¿cierto? Y eso lo ven ustedes en mecánica cuántica, van a ver muchas aplicaciones. Esa palabra, procesos adiabáticos, son aquellos procesos en los cuales se puede considerar que el flujo es constante. Pues no hay como tal una variación importante en determinado punto del espacio. Pero no quiere decir que no haya. Si hay, pero es muy bajo. Eso es un proceso adiabático, que se hace de una forma lenta. Y mientras usted hace una forma lenta, usted puede aplicar muchas cosas, que es lo que van a ver, por ejemplo, en teoría de perturbaciones cuando depende del tiempo, en mecánica cuántica. Usted considera que va a haber un periodo del tiempo en el cual esas transiciones son pues evolucionan muy lentamente. Entonces, ahí puede aplicar unos truquitos pues, en mecánica cuántica. Y eso ocurre con termodinámica. Siempre que usted tenga la palabra diabática, quiere decir que los procesos ocurren muy lentamente. Pero no quiere decir que la temperatura es cero. En cambio, aquí sí nos están restringiendo netamente a que los extremos están aislados, ¿cierto? Profe, Cuénteme. adiabático lo que uno entiende es que no hay transferencia de calor y se da temperatura constante. O sea, no necesariamente temperatura cero, sino temperatura constante. Eso. Bueno, sí, pero entonces vamos a ver bueno, en termodinámica podemos tener ese concepto de que no hay transferencia de calor y la temperatura es constante. Pero esa palabra nosotros la usamos mucho también para lo que les acabo de explicar, aquellos procesos en que la variación es pues es como si fuera una constante. Pero eso se extrapola a otros campos ustedes van a encontrar que esa palabra se va a extrapolar a otros campos de la física, no solamente en termodinámica. Profe, pero la temperatura no necesariamente tiene que ser constante, porque puede haber cambios de presión que hagan cambios de temperatura, sí. Pero hay intercambios con el medio ambiente, de calor. Pero es que si no fuera constante, si tú derivas la temperatura con respecto o sea, si la temperatura no es constante, entonces la transferencia de calor no te daría cero. No, porque yo puedo tener un globo que sea diabático, inflarlo, disminuye la temperatura y no hubo intercambio con el alrededor. Entonces hay que definir el sistema. Primero hay que definir el sistema. Y sí, pueden ocurrir muchos fenómenos, muchas condiciones. En todo caso, esos procesos adiabáticos, como les digo, esa palabra se usa pues bajo. Sino que termodinámica, las variables interesantes son la presión, el volumen, la temperatura. Entonces, mirar cómo juega cada una de esas cantidades físicas para definir lo que el compañero dice, pues, que sí puede estar constante o puede que no. Pero entonces, desde mi punto de vista, o lo que yo recuerdo es que un proceso adiabático es aquel en los procesos físicos ocurren de una forma lenta, ser constante o puede haber variación, pero la variación es muy lenta. Entonces, eso es lo que yo recuerdo de todo, pues de lo que he leído de un proceso adiabático. ¿Alguien iba a decir algo? Profe, no, que lo del ejemplo del globo, pues saben que la presión es constante. Porque pues ya. Si la presión depende de la temperatura, ¿sí? Si yo cambio uno, pues me va a afectar la otra, pero si es adiabático y tengo la presión constante, entonces quiere decir que la temperatura es constante y pues no hay transferencia de calor. Exactamente, pero entonces mira todas las condiciones que hay que imponer. Claro, uno tiene que imponer, bueno, si la presión depende de la temperatura o si la presión es constante, claro, uno puede
sino que cuando uno está hablando de termodinámica sí tiene que ser específicos. Mi sistema es este, mis cantidades físicas son la presión tal, el volumen tal y la temperatura tal, y eso. Pero, como le digo, uno tiene que empezar a definir todas las cantidades físicas o todas las variables termodinámicas del sistema y empezar a definir, bueno, dependiendo pues de cómo te definan tu sistema, si es adiabático, no es adiabático, como sea. Pero sí, hay que mirar, la verdad es que yo no me acuerdo muy bien de la termodinámica, me acuerdo más de física estadística, en lo que uno conocía pues esos procesos adiabáticos, donde uno plantea pues, sacaba las ecuaciones que uno ve en física estadística, y eso es lo que yo me acuerdo de ese concepto de pues, transferencias adiabáticas. Pero bien, entonces, bueno, alguien iba a hablar, cuente. No, profe, entonces sí, no, pero para este problema me imagino que pues con la termodinámica básica, ¿cierto? Entonces nosotros podríamos asumir que la temperatura es constante en esas dos superficies, ¿cierto? Sí, sí, para mí sí, la temperatura podría ser constante. Y cuando usted deriva eso, eso te va a dar cero. Entonces eso no va a influir mucho en tu resultado final. Porque, bueno, empezando porque cuando tú tienes una derivada, tienes una derivada simple en la componente temporal y tienes una segunda derivada en la parte de x. Entonces, cuando ustedes tienen segundas derivadas, las soluciones son tipo, pueden ser armónicas, pueden ser líneas, pueden ser hiperbólicas, bueno, y pueden ser senos y cosenos. Cuando son soluciones lineales, entonces ya lo que yo tengo son otro tipo de soluciones, ya son líneas rectas. Exacto. Entonces ahí venía el punto de la primera condición. O sea, la temperatura puede ser constante y no necesariamente cero. Sí, sí, ¿Entiendes? sí. A eso era lo que iba. Para ser más preciso, sí, esto podría ser constante. Y por definición, el cero es una constante fácil de trabajar. Sí, es una constante. Es cuando uno define un potencial, por ejemplo. Usted cuando define la energía potencial, usted define su cero de potencial, ¿cierto? Y ese cero es permitir trabajar y hacer tus problemas. Y el cero de potencial uno lo escoge de tal forma que las ecuaciones sean fáciles de resolver, ¿cierto? Entonces, eso también van a ver en el electromagnetismo. Cuando les hablen gauge de Coulomb, que es un gauge de Coulomb, entonces es una redefinición del potencial para que las ecuaciones de la electrodinámica sean fáciles de solucionar. Entonces, bueno, aunque la teoría de Gauge, pues tiene que entrar uno a ver un curso de teoría de grupos, que es algo más riguroso. Pero sí, en este caso, sí, para ser más general posible, sería constante la temperatura. Pues que de hecho dicen que es de 100 grados. O sea, De 50, no es 50. No es que aquí está la temperatura, ya ni sé, ¿es 100 o 50? pues la Ah, 100. No, temperatura es 100. pero mira, esta temperatura es esto. La temperatura en cualquier punto X en el tiempo t igual a 0 es 100 grados. Eso ya lo había escrito por ahí. Exacto, entonces incluiría también el 0, x igual 0 y x igual L, ¿no? X igual a 0. Y x igual a L para que sea constante y ahí garantiza que no hay Sí, transferencia de calor. sí, sí, podría ser así. Sí, podría ser así. Sí, es que el problema, bueno, sí, viéndolo aquí, sí hay varias formas de plantear esas condiciones temporales en los extremos. Pero como te digo, esas constantes no van a afectar mucho nuestra solución del problema. Profe, qué pena, yo aquí viendo la hora, pues no sé si está mucha molestia, porque por lo que veo no vamos a alcanzar como a abordar muchos problemas y la verdad es que el tema, pues por lo que he visto como de mis compañeros, como que sí nos está generando muchas dudas.
No sé si sea mucha molestia para usted el que si nos puede enviar ejercicios resueltos que nosotros podamos ver cómo se hacen para tener como bases y ejemplos. Por favor. Bueno, sí, entonces, no, sí, va a tocar hacer así. Bueno, entonces, la idea es, iba a trabajar, bueno, si no, todavía podemos hacer un par de ejercicios, pero sí, yo les mando un conjunto de ejercicios para que miren cómo se trabaja, pues, cuando tienen una ecuación diferencial. Bien. Muchísimas gracias, profe. Con gusto, pero entonces hoy, no sé, entonces hoy sí como que no va a dar tiempo es para hacer la actividad evaluativa. Vamos, sí, van a decir algo. Profe, yo tengo una pregunta. Cuénteme. Cuando a uno le dicen que se cumple la ecuación de onda, pues la de la segunda derivada respecto al tiempo, nada. Lo que uno va a obtener como soluciones, pues ya se intuye que van a ser oscilaciones, que van a ser funciones que oscilan. Cuando uno le dicen que algo cumple con la ecuación de Laplace, ¿uno qué tipo de soluciones obtiene o esperaría obtener? Depende de las condiciones, pero entonces eso es lo que ustedes tienen que mirar, eso depende de las condiciones que te estén dando, y ya uno intuye, pero por lo general son exponenciales, ¿cierto? Entonces podemos tener exponenciales, pero las exponenciales, bueno, yo les hago, cuando tengo ecuaciones de segundo orden, ¿cierto? Vamos a colocar Laplace o cualquier otra solución, pues cualquier cosa. Entonces, cuando yo tengo soluciones de segundo orden, yo voy a obtener ecuaciones características m cuadrado a por m más b igual a 0. Pues cuando son tipo Cauchy o cuando son tipo Euler las ecuaciones diferenciales. Entonces, usted va a tener tipo e a la más o menos m por x, en ese caso, ¿cierto? Combinaciones lineales de esto. Y depende de que de nuestro parámetro m que nos da la ecuación característica. Entonces, si ese m es positivo, entonces nosotros podemos tener funciones hiperbólicas. Si este m es imaginario, entonces tenemos funciones armónicas, senos y cosenos. ¿Por qué? Porque usted puede escribir la función hiperbólica, se puede escribir en términos de pues, de exponenciales. Esta hiperbólica se puede escribir como una combinación de menos e a la menos ax. Entonces, cuando usted tiene tipo exponenciales, es lo mismo plantear senos hiperbólicos o exponenciales. Y cuando tiene imaginarios, podemos plantear exponenciales imaginarias o senos y cosenos. Entonces, es independiente y se van a llegar a las mismas soluciones. Solo que cuando uno va a aplicar las condiciones de frontera, muchas veces es mejor usar exponenciales que funciones hiperbólicas. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos, pues, o sabemos, no, nos recordamos más fácilmente de cómo es la forma funcional de las exponenciales. En cambio, o por lo menos yo casi no me acuerdo de cómo son las formas funcionales de los, bueno, que salen senos y cosenos. Pues esas dos funciones sí las sé, pero las otras sí no me acuerdo muy bien cómo son las funciones, pues la forma funcional como tal. Entonces, dependiendo del problema que tengamos, las condiciones de frontera nos van a decir qué solución escoger. ¿Listo? Listo, entonces, vamos a hacer, bueno, entonces este problema de la varilla, entonces sí podemos colocar esta temperatura 0 constante, yo esa constante la llamé 0, y vamos a pasar, pues, si quiere, pues después discutimos esto para que nos dé el tiempo como de hacer un par de ejercicios de ecuaciones diferenciales. Por ejemplo, vamos a hacer la que estábamos aquí haciendo, la ecuación de la cuerda. Tenemos
una segunda derivada bien, y las condiciones de frontera que me dan es que en el tiempo t igual a 0 se tiene una amplitud en esa cuerda y nos dicen que la velocidad de la onda en el tiempo t igual a 0 es esta función. Entonces, esas son las dos condiciones que tenemos. Entonces, son condiciones de Cauchy, estas son de Dirichlet, estas son de Neumann. Entonces, la combinación nos dan condiciones de Cauchy y también nos dicen que la cuerda está fija. Es decir, que en x igual a 0 y en x igual a L, vamos a tener que la amplitud de esa cuerda es 0. Bien, entonces el proceso de separación de variables, como les decía al inicio, es algo muy mecánico. Siempre dependiendo de las variables que dependan mi ecuación, yo propongo que un tipo de solución de esta forma. Entonces, cuando reemplazo eso en la ecuación diferencial, nos queda 1 sobre x. Bueno, hay que reemplazar y dividir por x. Bueno, si ustedes lo hacen completamente, entonces nos queda la segunda derivada de x con respecto a x2 por la función y, esto es igual a 1 sobre b2 por la segunda derivada, estas son totales, segunda derivada de y con respecto a, bueno, esta depende, no depende de y, sino que depende del tiempo. Entonces llamémosla t de t, esta llamémosla t, la segunda derivada de t con respecto al tiempo al cuadrado, y esto multiplicado por la función x, y esto es función t. Ahora se divide por x t de t. Entonces, cuando dividimos, nos queda algo como 1 sobre x por la segunda derivada de x con respecto a x cuadrado igual a 1 sobre b cuadrado, 1 sobre t por la segunda derivada de t con respecto al tiempo al cuadrado. Entonces, uno dice que esto es igual a un parámetro alfa. Ese parámetro alfa, o vamos, ven, ustedes pueden llamar eso como quieran, alfa, lambda. Entonces, miren, ¿ustedes qué lambda van a escoger? Entonces, lo que decía el compañero, yo sé que es una cuerda. Entonces, yo ya sé que lo que yo tengo que escoger aquí, es decir, lambda 2 puede ser 0, lambda 2 puede ser negativo y lambda 2 puede ser positivo, ¿cierto? Entonces, como yo ya intuyo que mi solución son funciones armónicas, entonces ya debo de saber qué tipo de lambda debo de colocar, qué tipo de constante de separación debo colocar. Pero si es en un caso más arbitrario que yo no tengo la más mínima idea de cómo es la solución, usted tiene que empezar, bueno, ¿cuáles son los casos? Entonces vamos a hacer, ¿qué pasa si este lambda 2 es igual a 0? Entonces, si lambda 2 es igual a 0, bien, entonces primero vamos a separar las variables y las ecuaciones. Tenemos que las ecuaciones que nos quedan es esta y nos queda 1 sobre t por b2 por la segunda derivada de t con respecto al tiempo al cuadrado es igual a lambda al cuadrado. Entonces, estas son las ecuaciones que nos quedan. Entonces, uno dice, ¿cómo son las soluciones si lambda es igual a 0? Entonces, noten que si lambda es igual a 0, la solución en x es igual a una línea recta. Es decir, si lambda es igual a 0, bueno, tenemos que solucionar esta ecuación. Y cuando este es igual a 0, entonces la solución es una línea recta. ¿Cierto? Entonces noten, si ustedes aplican las condiciones en este punto,
de acuerdo a que U, vamos a ver que las condiciones de frontera, cuando ustedes reemplazan esto en esta solución, entonces decir que U de, por ejemplo, L, T igual a 0, equivale a poner X de L igual a 0. Entonces, cuando aplicamos esa condición de que X de L es igual a 0, X de L igual a 0, esto implica que A por L más B es igual a 0. Y la otra condición nos dice que X de 0 es igual a 0. Entonces, mire que esta ecuación nos dice que B es igual a 0. O sea que esta ecuación nos dice que A por L es igual a 0. O sea que ya sabemos que la longitud de la cuerda es diferente de 0, entonces esto implica que A es igual a 0. Es decir, tengo una solución trivial. ¿Cierto? Tengo solución trivial. Entonces, por eso, esta solución no me sirve, porque tengo la solución trivial. Entonces, volvemos. Lambda 2, ¿cuál es la otra posibilidad de lambda 2? ¿Qué pasa si lambda 2 yo lo cojo positivo? Entonces, nuevamente, tengo que resolver la siguiente ecuación diferencial. Lambda 2 por x igual a 0. ¿Cómo es la ecuación característica? Entonces tengo m2 menos lambda 2 igual a 0. Y esto nos queda m igual a más o menos lambda. Bien. Ahora, entonces nuestra solución x se puede escribir como una constante a por e a la lambda por x más b por e a la menos lambda por x. Volvemos y aplicamos las condiciones. Si nosotros aplicamos que x de 0 es igual a 0, esto implica que a más b es igual a 0, es decir, a es igual a menos b. Entonces, si nosotros reemplazamos eso, queda a la lambda x menos a la menos lambda x. Entonces, si ustedes ven que esto es algo como un seno hiperbólico, pues en funciones hiperbólicas. Ya toca pues hacer la transformación. Pero entonces si nosotros hacemos la otra condición de frontera que nos dice que x en L es igual a 0, entonces ¿a qué llegamos? Entonces llegamos a que a por e a la lambda por x menos a la lambda por L menos lambda por L es igual a 0, ¿cierto? Y eso es lo mismo que tener un seno hiperbólico de lambda 2 por L igual a 0. Ahora, ¿cuándo esto es igual a 0? Cuando A es igual a 0 o cuando lambda 2 por L es igual a 0. Entonces, si A es igual a 0, esta solución es trivial. Y si lambda 2 por L, perdón, esto es lambda, ¿cuál lambda 2? Esto es lambda L. Pero sabemos que lambda es diferente de 0. Entonces la única forma de que se cumpla eso es que lambda sea igual a 0, que es la solución que ya habíamos considerado. Entonces mire que cuando planteamos esta solución lambda 2 igual a 0, también llegó a soluciones triviales. Entonces, vamos, cuénteme. Pero ahí no sería que el argumento que está dentro del... Ah, bueno, ¿dónde se anula esa función seno hiperbólico? Eso, ¿dónde se anula la función seno hiperbólico? El argumento. El argumento, ¿dónde? ¿Esto cuando se anula? El seno hiperbólico es 0 solo en 0. Ah, ok. O sea, esa función solo es 0 en 0. Ajá. Exactamente. No es como el seno, pues, que es una función armónica que se anula en cada n pi. Este seno solo se anula en el origen. Ah, listo, gracias.
Entonces, este lambda por L, entonces llegamos otra vez a la condición inicial, o sea que tenemos soluciones triviales. Ahora, ¿qué pasa si lambda 2 es negativo? Nuevamente, tenemos la misma ecuación diferencial más menos lambda 2 por x igual a 0. Entonces, la ecuación característica, de hecho, vamos a tener la misma ecuación característica, solo que ¿qué pasa? Que como lambda cuadrado es negativo, entonces aquí vamos a tener que el m es igual a más o menos y veces lambda, ¿cierto? Sacando raíz a ambos lados y considerando que lambda cuadrado es negativo. Entonces, ¿cuáles van a ser las soluciones? Entonces decimos que las soluciones son A, podemos poner senos o cosenos, o podemos poner exponenciales. Entonces podemos poner cualquiera de las dos soluciones. Solo que, como les digo, cuando vamos a aplicar condiciones de frontera, ya ustedes verán qué pasa. Pues ya ustedes verán con qué se identifican más, si reemplazando en funciones exponenciales imaginarias o colocando condiciones, imponiendo condiciones sobre senos y cosenos. A mí me parece, en este caso en particular, poner funciones armónicas, pues para evaluar las condiciones de frontera. Entonces tenemos que x de 0 es igual a 0. ¿Esto qué implica? Que b es igual a 0. Si yo reemplazo 0 aquí, seno de 0 da 0, coseno de 0 da 1, y como eso es igual a 0, entonces b tiene que ser igual a 0. Entonces nos quedamos con esta ecuación diferencial a seno de lambda por x. Ahora, evaluamos la otra condición que nos dice que si yo evalúo esta función en L es igual a 0. Entonces, si yo evalúo eso en L, voy a tener a seno de lambda por L es igual a 0. Entonces, como a es diferente de 0, porque si a es igual a 0, nuevamente llego a la solución trivial, porque ya encontré que b es igual a 0. Entonces, si yo digo que a es igual a 0, nuevamente llego a una solución trivial. Entonces, a es diferente de 0, entonces para que eso sea igual a 0, tiene que pasar que lambda por L sea igual a n veces pi. Y a este valorcito lo vamos a llamar lambda sub n, ¿cierto? N pi sobre L. Entonces ya tengo la solución en X. X de X es igual a una constante A por seno de n pi. Bueno, aquí vamos a tener n pi, si vamos a colocarle una vez, en el n pi por X. Entonces esta va a ser la solución en X. Entonces ya cogí que lambda 2 es negativo. Entonces, ¿qué pasa con t? Con la función en t. Entonces, la ecuación diferencial en t es la segunda derivada de t por t cuadrado más lambda cuadrado por la velocidad al cuadrado por la t es igual a 0. Entonces, ¿qué tengo? Nuevamente, como la ecuación característica es m2 igual a lambda 2 por b2. Este término siempre es positivo, b cuadrado, pero dijimos que lambda 2 es negativo. Entonces, si lambda 2 es negativo, m es igual a más o menos y veces lambda por b. De este modo tenemos que la función de t van a ser nuevamente funciones armónicas.
y aplicamos las condiciones de frontera sobre esta. Bueno, podemos aplicar condiciones de frontera o ya podemos colocar cuál es la solución más general posible. Entonces, Ux de t es igual a la sumatoria, es decir, la combinación lineal. Voy a colocar aquí unos índices a su n por seno de npi sobre L por X por las funciones de t, que es una constante c por seno de lambda por b por t, más t coseno de lambda b por t. Bien, entonces, Profe, disculpe. cuénteme. Antes de que continuemos, ¿me podría explicar cómo es que usted saca las condiciones iniciales en una sola variable? Condiciones iniciales en una. Bueno. Sí, es que veo que estaba hablando solo de X en cero. Sí, pero, claro, claro. Profe, qué pena, yo tenía la misma duda. Uno en todos los problemas puede hacer eso, es que normalmente eso, las condiciones iniciales a uno se las dan en la función. Entonces, en todos uno sí, siempre claro. puede hacer eso. Sí, entonces mire, usted puede usar la solución más general posible, que es el producto de cuando alfa es 0, cuando alfa es positivo y cuando alfa es negativo. Entonces tiene un producto de 3 cosas. Y puedes empezar a reemplazar acá. A mí me gusta más hacerlo así. ¿Y cómo sé eso? Entonces, lo que te estaba diciendo, por ejemplo, vamos a hacer cualquiera de estas. U de L, T igual a 0, ¿cierto? Entonces, usted lo que tiene es que usted sabe que es X de X, o sea que X lo voy a evaluar en L y T. Entonces, ¿usted qué tiene? Que si esto es, pues para que eso sea 0, se debe satisfacer o que X de L sea igual a 0 o T de T es igual a 0. Pero esto no nos interesa porque esto me anula pues mi solución, es la solución trivial. Entonces, ¿qué me queda? Que X de L tiene que ser igual a 0. Y así se puede satisfacer con todas las condiciones. Pero ¿sí entendieron la idea? Y entonces en el caso en el que no es igual a 0, sino que tenemos una función, no podríamos concluir nada, pues no podríamos comparar la condición. Eso, exactamente. Esto solo se puede hacer cuando tenemos igual a 0. Cuando nosotros tenemos cosas, por ejemplo, como en este caso, en el que tenemos igual a una función, ahí no podemos hacer nada. Sí, ya tiene que ser en la solución general. Entonces, esto se puede hacer solo si estamos igualando, las condiciones son de este tipo cuando son iguales a 0. Cuando son iguales a funciones, ya tenemos que tener la función general, es decir, la combinación lineal de todas las soluciones posibles. Listo. Listo. Entonces, volviendo por acá, entonces, mire que por eso yo escribí acá por eso yo escribí aquí esta combinación lineal. ¿Por qué? Porque ¿cuáles son las condiciones las condiciones que me dicen que U de X, 0 es igual a phi de X? Entonces, mire que esto sería malo si yo pusiera no, entonces yo sé que la t en 0 es una función. Entonces ahí eso sí no se vale, porque no es igual a 0. Eso solo se vale cuando yo hago las condiciones iniciales separadas, pues en la separación de variables, solo se satisface para cuando son condiciones iguales a 0. Entonces, si esto es igual a 0, uno lo que hace es reemplazar en la solución más general posible. Y esto nos da seno de npi sobre L por X. ¿Y qué pasa cuando es igual a 0? Entonces nos queda D, listo, nos queda D. Ahora, nosotros como nos queda D, y este con esta constante, eso lo podemos poner en una constante solita, n', n, seno de npx sobre L. Bien, entonces, al final de cuentas, ¿cómo nosotros
hacemos para encontrar esas constantes? Entonces, para encontrar estas constantes, no sé, ya les enseñaron eso. Yo creo que eso no lo han visto, la ortogonalización. No lo hemos visto, pero el profesor Rodrigo lo dio en clase. Pues Bueno, dijo que se cumplía una condición de ortogonalidad y nos mostró cómo usarla, pero ni idea. bueno, eso cuando lo vean, ¿cierto? Menos que pues en las próximas clases van a ver ortogonalización. Entonces, mire, si ustedes multiplican esto por bueno, la condición siguiente, la integral entre 0 y L, seno de nx por seno de mx por dx, esto es un delta L medios por delta nm. Lo mismo pasa con coseno, es decir, aquí puedo tener coseno de nx, coseno de mx por dx, nos va a dar exactamente lo mismo. Y cuando tenemos funciones seno de x por coseno de mx de x, esto es igual a 0 porque seno y coseno son funciones ortogonales, ¿cierto? Ya ustedes van a aprender, pues, lo que uno ve en álgebra lineal, vectores, es decir, usted coge un vector que está en Rn y construye, pues, su base, para la base necesita estar definido su producto interno. Entonces, aquí va a pasar lo mismo, pero ya no van a ser con vectores, sino que van a ser con funciones, que es lo que se llama la teoría ortogonal de funciones. Entonces, si yo multiplico esa función f de x por un seno de mx, pi L sobre X, y hago la integral entre 0 y L, entonces esto es igual a la sumatoria de n a su n' por seno de n pi L, bueno, aquí hay una integral, porque estoy integrando a ambos lados, seno de m pi L por X de X, y esto entre 0 y L. Entonces, esto nos queda la sumatoria sobre n a su n', y esto es L medio delta nm. Entonces, esa delta de Kronecker lo que va a hacer es que va a matar la suma. Entonces, finalmente, yo encuentro que los a su m es 2 sobre L, la integral desde 0 a L, por phi de x, seno de m pi L sobre x. Entonces, bueno, la m', que es la multiplicación de, bueno, es este después. Bueno, Cuénteme. perdón, ¿me puede explicar un poco más sobre esa delta que todavía no la he entendido bien? Esta delta de Kronecker, por definición, es igual a 0 si n es diferente de m, y 1 si n es igual a m, ¿cierto? Entonces, usted lo que hace es, entonces mire que cuando es igual a 1 esto, cuando n es igual a m, entonces usted tiene una sumatoria sobre a n, entonces va a quedar una 1, una 2, una 3, un A4, más una sub n, multiplicado por L medios, delta nm, ¿cierto? Entonces, este delta nm solo va a ser diferente de 0 en uno de estos valores. Y yo voy a decir que ese valor es el enésimo, pues el enésimo valor, es el que es diferente de 0. Eso es lo que nos dice esa delta de Kronecker. ¿Te quedó claro más o menos? O si no. Listo, gracias. Entonces, eso es una delta. Me mata, bueno, y eso es una cosa discreta. Cuando ustedes tienen la función delta de Dirac, por el contrario, eso es una distribución. Delta de x menos x sub 0 es una distribución. Entonces, eso es algo como, bueno, no necesariamente tengo esto. Eso es un pico. Esto es x y esta es mi función delta. Entonces, ¿qué pasa?
Por ejemplo, esta propiedad, yo no sé si ya la vieron, si yo tengo f de x por x menos x sub 0 de x entre menos infinito e infinito, esto da f evaluado en x sub 0. Y eso es muy fácil de ver, porque esta delta, si usted mira, tiene un pico en x sub 0. Entonces, independientemente de la función que usted tenga por acá, cuando usted multiplica esas dos, entonces mire que el producto de este puntico por este puntico da 0, en dos puntos el producto de esas dos funciones es 0, y el producto de f de x por la delta de ira va a ser diferente de 0 solo en este punto. Pero como ese es un pico, entonces eso quiere decir que la función es que f de x sub 0. Entonces, es como ese producto de funciones. ¿Cómo así? No, lo que estoy diciendo es cómo uno muestra, pues, de una forma gráfica, que f de x por la delta es igual a la función evaluada en ese punto x sub 0. Entonces, esto, cuénteme, ¿qué es? Creo que lo que pasa ahí es que cuando x vale x sub 0, el área o esa delta de Dirac siempre vale 1, ¿cierto? Sí, es 1. Entonces Sí. ya queda la función evaluada En ese punto. Sí, es lo mismo, sino que la delta normalizada es igual a 1, pero si no está normalizada, eso tiende al infinito, es un pico que va para el infinito. Entonces, depende si la delta está normalizada o no. Pero es una función, incluso esta función, bueno, toca construirla pues para tal, pero esta es una de las propiedades que tiene la función delta, que también se puede decir que es 0 cuando esta delta es una función continua, si dice que es 0, si x es diferente de x sub 0 y 1 si x es igual a x sub 0. Es decir, son dos cosas que se relacionan, la delta de Kronecker y la delta de Dirac, solo que la delta de Kronecker es una función discreta y la delta de Dirac es una función continua. Bien, entonces tenemos este coeficiente. Ahora, ¿qué otra condición nos falta emplear? Entonces noten que la otra condición nos dice que la velocidad en el tiempo t igual a 0 es igual a otra función. Entonces ahí me toca derivar la función. Entonces voy a volver a escribir la función más general posible. Entonces esto teníamos que era un seno de n pi sobre l por x. Aquí una constante, c sub n por seno, más una constante por coseno. Ahora, ¿cómo derivamos eso? Entonces, mire que esta constante nosotros ya la encontramos, que es ese a sub n. ¿Cómo encontramos, bueno, cómo derivamos esto? Entonces, la derivada de u con respecto a t es igual a la sumatoria sobre n seno de n pi sobre l por x. Y entonces nos queda aquí cn. ¿Cuál es la derivada del seno? Nos da un coseno. Dentro del paréntesis lo que hay es un n pi sobre L por BT por la derivada interna, pero la derivada interna es eso, N por pi L por B. Menos de su N. ¿Por qué menos? Porque la derivada del seno es la derivada del coseno es menos seno. Entonces aquí es N pi L BT por esto mismo, N pi L por B. Ya hice la derivada. Ahora, cuando yo evalúo esta derivada en el tiempo t igual a 0, que es la condición de frontera, eso me va a dar una función phi de x. Y esto lo que nos va a dar es que es n, una sumatoria sobre n. Entonces, cuando yo evalúo en t igual a 0, este segundo término es igual a 0, entonces nos queda seno de n pi sobre l por x por un c sub n por un un c sub n que multiplica un n pi sobre l por b que multiplica un coseno
de n pi sobre L por Bt. Entonces, nuevamente, yo lo que hago es despejar esto, pues como mirar quién es esa constante C sub n. Entonces, yo lo que voy a multiplicar por un seno de m pi sobre L por X, integro entre 0 y L. Esto va a ser la integral de seno n pi L X, seno de m pi L sobre X entre 0 y L, un C sub n, n pi L por B, por un coseno de esa función. Entonces, esta integral, bueno, esta es una integral en X. Esto es L medios delta nm. Entonces, eso lo que me va a hacer es todo lo que tenga n, lo va a convertir en m. Entonces, esto va a ser L medios, m pi sobre L por B, y esto me queda C sub m. Entonces ya uno puede despejar. Bueno, este L se cancela y nos queda que los C sub m es igual a 2 sobre m pi por B, que multiplica a 0L por phi de X por seno de m pi L por X. Listo, entonces esto es lo que uno hace en la separación de variables, encontrar los coeficientes. Entonces, mi solución es igual a una suma sobre n, seno de n pi sobre L por X, que multiplica a C sub n por seno de n pi L bt más un d sub n coseno de n pi L por bt, donde estos C sub n y estos d sub n ya se encontraron, ¿cierto? Entonces, en eso consiste el método de separación de variables, encontrar cuáles son esas constantes que aparecen en la combinación lineal de todas las soluciones posibles de mi sistema. Entonces, mire que si uno fuera a ser estricto, uno le tocaba hacer paso por paso, quién es lambda 1, quién es lambda 2, quién es lambda positivo, quién es lambda negativo. Y eso, entonces, para mirar otra aplicación, vamos a considerar, por ejemplo, el infinito. Yo, una pregunta ahí antes de que baje. Ese C sub n sería ese C sub m que ya hallamos ahí arribita. Sí, es lo mismo, solo que como es C sub m, eso se puede reemplazar por C sub n. Como es una constante, todo lo que tenga n lo puedo reemplazar por n, pues porque es un índice mudo ahí. Y esto nos queda ya en términos de n pi L por X. Listo, profe, muchas gracias. Gusto. Entonces, vamos a mirar la solución de Laplace. Para una placa semi-infinita, ¿cierto? Solución de Laplace con estas condiciones. Profe, una pregunta. Siempre que uno va a aplicar la condición de ortogonalidad, integra entre 0 y L. Depende, es que ese es el problema de este orden. Para mí este no debería ser el orden apropiado del curso. Primero, uno debe ver lo que es una función ortogonal para poder, pues, para entender bien lo que está haciendo. Entonces, uno lo que hace es que entre 0 y L, esas funciones son ortogonales. No siempre es entre 0 y L, eso depende de qué, de sus funciones de la base. Es decir, usted forma una base y esta base
ya usted mira a ver cuál es su base y dependiendo de eso, multiplica el intervalo, pues. Uno hace aquí entre 0 y L, ¿cierto? En este caso, pues, se integra entre 0 y L, ¿por qué? Porque las condiciones de frontera te lo están dando. Entonces, mira, que vamos nosotros para el problema. ¿Qué dice el problema? Bueno, está por aquí. Entonces, mire que el problema es una cuerda, ¿cierto? Y las funciones de frontera te están dando las limitaciones de X. Entonces, de acuerdo a estas funciones de frontera, tenemos que es una cuerda entre 0 y L, ¿cierto? Entonces, por eso nos importa solo el intervalo entre 0 y L. Y entre 0 y L se cumple esa ortogonalidad. Exactamente. Bueno. Pues, sí, es por como te dan aquí las condiciones que están entre 0 y L, ¿cierto? Esas funciones ortogonal, esas condiciones son las que te determinan la integración. Por ejemplo, aquí vamos a ver que ya no vamos a integrar entre 0 e infinito. Aquí ya, bueno, dependiendo pues de las condiciones. Entonces, por eso vamos a hacer este que es infinito. Es un... entonces, si nosotros hacemos un dibujo, tenemos lo siguiente. Profe, U es el potencial, ¿o qué vendría a ser? Sí, es el potencial. Es lo mismo que tener esto. Sí, es el potencial del sistema. Entonces tenemos esta solución. Esto es X y esto es la función. Entonces nos dicen que en X igual a 0 y para cualquier valor de Y, es decir, esta carita tiene un potencial. Me dicen que cuando Y es igual a 0, para cualquier valor de X, U es igual a 0, nos dicen que cuando Y es igual a B, o sea que esta raya de aquí es B, este potencial es 0, y nos dicen que cuando X tiende a infinito, el potencial tiende a 0. Entonces, este es como el gráfico de ese problemita. Entonces, primero, plantear ecuación de Laplace. Entonces, la ecuación de Laplace sabemos que es igual a la segunda derivada con respecto a x2 más la segunda derivada de esa amplitud con respecto a y2, y esto igual a 0, ¿cierto? Entonces, nuevamente, nosotros proponemos una solución. Entonces, mire que si es la ecuación de Laplace en 3 dimensiones, entonces tenemos que poner x, y y z, pero el procedimiento es lo mismo. Entonces, haciendo el procedimiento de separación de variables, se tiene 1 sobre x por la segunda derivada de x con respecto a x cuadrado, y esto es igual a alfa cuadrado, y 1 sobre y por la segunda derivada de y con respecto a y cuadrado es igual a menos alfa cuadrado, ¿cierto? Entonces, se tienen estas dos condiciones. ¿Qué pasa? Que entonces uno puede empezar a aplicar todas las condiciones de frontera y mirar qué obtiene, ¿cierto? Entonces usted tiene que, si uno fuera a ser riguroso, entonces usted dice, bueno, alfa 0, alfa cuadrado positivo y alfa cuadrado negativo. Bien, entonces, para X, si alfa, entonces mire que, pues uno ya de tanto hacer eso, uno ya sabe qué tipo de soluciones debe poner. Vamos a hacerlo todo para aquellos que no tienen tanta destreza. Alfa 2 igual a 0. Entonces, si alfa 2... ¿Qué soluciones deberíamos obtener? Algo que sea decreciente. Eso, algo que sea decreciente.
Exacto. Listo. Y Usted, por ningún lado vamos a tener formas oscilatorias, pues no, el ahí potencial no hay no va forma a de ser tener cíclico, sino oscilatoria. que siempre va a ser decreciente. Eso, siempre tiene que ser decreciente porque si tendremos oscilatorias no van a satisfacer las condiciones de frontera. Entonces, a partir de eso, yo puedo Sí, sí, simplemente omitir el análisis, por ejemplo, del alfa negativo, del menos alfa sí, cuadrado. Yo ahí ya exactamente. sé que me van a salir oscilatorias, entonces esas soluciones No, no las oscilatorias no, podría. van a salir exponenciales. Pero en el de Y, Ah, me ya, ya, en el BC, sí, saldrían, sí, 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 sí. me Sí, saldrían tenés unas razón. armónicas. Entonces Sí. esas yo ya las podría descartar. No, no, aquí no, en alfa, aquí, en X. En X Por- esas no, esas me van a salir unas exponenciales eh, crecientes y decrecientes. exactamente, Pero en la de Y sí me van a salir unas armónicas. exactamente, sí. Entonces yo puedo argumentar así escrito que dadas las condiciones del problema no voy a tener en cuenta la solución asociada a menos alfa cuadrado. No, no, pero espere. Aquí tenemos algo que está, las de Y, estas soluciones van a ser armónicas, pero las de X van a ser exponenciales. Usted tiene que hacer la combinación lineal, pero usted si aquí dice que esto es alfa igual a cero, ¿cierto? Y entonces aquí también tiene que ser cero. Si usted dice que es positiva, tiene que ser positiva en las dos. Si usted dice que es negativa acá, va a ser positiva en Y. Entonces, usted tiene que hacer todos los casos. Entonces, si usted dice alfa igual a cero, alfa es cero para X y Y. Alfa cuadrado positivo para X y Y. Alfa cuadrado negativo para alfa y Y. Pero ya las condiciones de frontera son las que te van a decir cuáles soluciones viven y cuáles no viven. Entonces, por ejemplo, aquí, alfa cuadrado igual a cero. Vuelve y juega, nos van a quedar una función lineal. Y para Y, también van a quedar funciones lineales. Y de Y es igual a por Y más B. Entonces, miren que estas funciones de Y me dan la solución trivial. Pues reemplazando en X igual a 0 y en X igual a B. Perdón. Si usted reemplaza Y de 0, eso da 0. O sea que esto implica que B es igual a 0. Pero también hay otra condición que nos dice que Y evaluado en B es igual a 0. Entonces, esto simplemente dice que A por B es igual a 0. Entonces, A es igual a 0. Entonces, llego a la solución trivial. Entonces, esto ya lo descarto. No puede ser 0. Con una, pues, mire que yo reemplacé alfa igual a alfa cuadrado igual a 0 en ambas no, en una de las dos. Con que no se satisfaga en una, ya uno dice que no nos sirve. Si uno dice que alfa 2 es negativo, por ejemplo, entonces usted inmediatamente tiene que las soluciones de X son de la forma E a la I, vamos a llamarlo alfa X, más E a la menos I, alfa X. Y en la parte de Y, lo que vamos a obtener son cosenos y senos hiperbólicos o exponenciales. E a la alfa X más E a la menos alfa X. Y aquí con en unas constantes AB y aquí unas constantes C, D. Entonces, cuando usted empieza a meter las condiciones de frontera, usted va a ver que no se satisface. Por ejemplo, esta, cuando aplico Y de 0 igual a 0, eso va a quedar que A es igual a menos B, y cuando aplico Y de B igual a 0, voy a obtener lo mismo, alfa por B igual a 0. Entonces aquí, bueno, tengo como algo A, porque eso también es un seno hiperbólico o coseno, bueno, no sé si es seno o coseno, pero se puede, no, es seno, porque con esta condición A igual a menos B, aquí nos queda E al alfa X menos E a la menos alfa X, y esto es un seno hiperbólico de alfa X. Entonces, cuando evalúen mi condición, en la condición de que en B me queda seno hiperbólico de alfa por B igual a 0, pues con esa constante A.
entonces llego otra vez a que alfa es igual a 0, y eso ya lo había considerado. Entonces mire que cuando considero lambda cuadrado negativo, voy a llegar a la función trivial nuevamente. En cambio, si yo digo que alfa cuadrado es positivo, entonces, ¿cuáles van a ser mis soluciones? Entonces, como yo tengo una segunda derivada de esta x cuadrado, y además estoy diciendo que esto es igual a un alfa cuadrado por x, entonces las soluciones van a ser iguales a una constante por e a la alfa x más de e a la menos alfa x, ¿cierto? Y ¿por qué yo no puedo tener armónicas en x? Porque hay una condición que nos dice que cuando x tiende a infinito, mi solución va para 0. Entonces, si usted toma el límite de esta función, bueno, de esta función no, cuando es armónica, aquí no se va a satisfacer la solución. En cambio, cuando lo aplicamos acá, sí que se va a satisfacer. Entonces, para que esto se satisfaga, yo tengo que mirar que A, se tiene que satisfacer que A sea igual a 0, porque si no, este término de la solución tendría problemas. Entonces, usted dice que la solución en X es igual a B por E a la menos alfa X, que es la parte de esa solución que satisface la condición de frontera. Entonces, miremos el caso en Y. Como yo puse, mi condición es que lambda 2 es positivo, entonces la ecuación diferencial en Y nos queda d 2y con respecto a y cuadrado es igual a menos alfa 2 por y. Es decir, que las soluciones de este problema son c coseno de alfa por y más d seno de alfa por y. Y de 0 igual a 0 implica que C es igual a 0 y la otra condición que Y de B igual a 0 implica que seno de alfa por B igual a 0. Esto implica que alfa por B es igual a npi. Y de aquí tenemos que estos alfa sub n son npi sobre b. Entonces ya reemplazando nos queda que esta solución de y es igual a unos d sub n por un seno de alfa, pero alfa es npi sobre b por y. Entonces la solución es esa combinación lineal de una constante por seno de n pi sobre b por y por una exponencial de menos alfa por x. Pero yo ya conozco quién es alfa. Pues alfa es n pi sobre b y eso multiplicado por x. Entonces esta es mi solución más general posible que satisface todas las condiciones de frontera. Ahora, ¿yo cómo hago para encontrar estos coeficientes? Entonces, mire que yo lo que tengo que hacer es, de alguna forma, integrar para tener pues para encontrar esos valores. Entonces, ¿yo qué me voy a aprovechar? Me voy a aprovechar que yo tengo una función seno acá. Y yo sé que y está limitado entre 0 y b. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Pues, entonces, bueno, porque la condición nos dice que la función en x igual a 0 y para cualquier valor de y entre 0 y b es un potencial. Entonces, esto es igual a sub n por seno de n pi b por y. Y cuando x vale 0, esa exponencial vale 1. Entonces, mire que acá uno puede integrar entre 0 y b el potencial multiplicado por seno de m
pi sobre b por y. Entonces, cuando multiplicamos y integramos entre 0 y b, nos va a quedar una sumatoria sub n, la integral de seno, n pi sobre b por y, por seno de m pi sobre b por y, por dy entre 0 y b. Y esta integral nos da b medios por delta nm. Y esto aquí, del lado derecho, tenemos la integral de by por seno de m pi sobre b por y de y. Y bien, cuando hacemos esto nos da b medios a sub m, y entonces ya encontramos ese coeficiente. A sub m es 2 sobre b por la integral del potencial en y por seno de m pi sobre b por y por dy. Entonces ya una vez encontramos el potencial, una vez encontramos estos coeficientes, ya solucionamos el problema. Es sino reemplazar ese a sub n acá y ya encontramos el problema. Bien. Entonces, eso es como la separación de variables, ¿cierto? Y aplicar las condiciones de frontera. Bien, entonces lo que voy a hacer es que les voy a mandar otro par de ejercicios de ecuaciones diferenciales. Voy a mirar el problema que mencionaron de Daniel y se los mando. Voy a tratar de mandarlos hoy, pues tengo bastantes cosas que hacer, pero voy a intentar mandárselos ahora mismo para que le den una mirada. ¿Listo, jóvenes? Listo, profe. Muchas gracias. Bueno, que estén muy bien. Gracias, profe.